El gobierno de Joe Biden se acerca a la posibilidad del impago de la deuda, lo que genera mucho más riesgo de inflación este año para la potencia del norte si decide seguir imprimiendo dinero para financiar el conflicto ucraniano. Al borde de alcanzar el límite legal de endeudamiento de la nación, el gobierno estadounidense está recurriendo a medidas extraordinarias para evitar un impago y caer en una crisis económica sin precedentes, ya que el tipo de la deuda limita la emisión de bonos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos: conocimientos de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de Prensa Internacional. Juntos construimos la patria grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion@gmail.com. El gobierno estadounidense pide dinero prestado a través de la emisión de bonos de la deuda pública. Y estas soluciones momentáneas transfieren los fondos entre cuentas y ayudan a mantener al gobierno en funcionamiento durante todo el año. Haber destinado $100,000 millones para Ucrania, sin haber obtenido algún tipo de ganancia hasta el momento, sumado a otros factores de retroceso económico, siguen llevando al gobierno de Biden a la recesión. En teoría, el presidente Joe Biden y el Congreso usarán el tiempo adicional para llegar a un acuerdo para elevar el tope legal de deuda de $31,38 billones del país. Pero con la mayoría de la Cámara de Representantes en contra, lograrlo se vuelve cuesta arriba. Estas negociaciones suelen ser intensas y hasta el último segundo, con un inmenso daño económico en juego. Pero ha habido alrededor de 80 acuerdos para elevar o suspender el tope de deuda hace décadas, y las batallas para lograrlo siempre han sido reñidas. Para completar el estrés del mandatario de la Casa Blanca, el Congreso está sacando las cuentas de todo lo entregado a Zelensky. Prácticamente un cheque en blanco y sin rendición de cuentas, y que con esos miles de millones de dólares se podría haber soportado un poco la deuda. Lo peor es que Zelensky sigue exigiendo financiamiento. Ya Biden le dio su palabra de que lo seguiría ayudando, pero ahora, con la posibilidad de impago respirándole cerca, le queda difícil poder cumplir esa promesa. Se ve venir que los republicanos utilizarán su mayoría en la Cámara Baja y condicionarán sus demandas según el acuerdo que se necesita en el Congreso para elevar el límite de financiación multimillonario del país. Hace pocos días, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, alertó que el país alcanzará su techo de deuda y añadió que enseguida y ante todo, habrá que tomar medidas extraordinarias para evitar que la nación entre en suspensión de pagos. Tales medidas dan para frenar de manera temporal y retrasan el impago hasta junio. Antes de un posible default, es preciso que el Congreso apruebe elevar o suspender el techo de deuda. Pero ambas situaciones son un fuerte golpe para la economía estadounidense. Elevar el tope de la deuda implica emitir más bonos de la deuda pública y adquirir un endeudamiento casi impagable en el futuro. Es como endeudarse a sabiendas que no pagarás, pero también se corre el riesgo de no generar confianza en la emisión de bonos. Por otra parte, suspender el techo de la deuda significa que se crea una burbuja inflacionaria imposible de frenar y condenando a la economía estadounidense al colapso producto de la explosión de la burbuja económica. De lejos, Zelensky viene viendo el caos económico que se avecina para la potencia del norte y ya tiene claras advertencias de que se le podría cerrar la llave del financiamiento y por ello quiere una cumbre en el mes de febrero con la Unión Europea. Y así poder tantear el terreno sobre sus posibilidades de mantenerse en el conflicto. Pero es un hecho que cuando se le cierre la llave del financiamiento económico, no tendrá más opción de negociar la paz. En otra línea, Yellen informó que le comunicó la previsión de superación de dicho límite financiero en una carta enviada a los principales líderes del Congreso estadounidense para alertarles de la gravedad del asunto. Hasta el momento, los mercados permanecen en tensa calma porque el gobierno puede recurrir por ahora a maniobras contables para permanecer abierto, y cualquier amenaza a la economía estaría a varios meses de distancia.
pero se aguantarían solo hasta el primer semestre del año. Es importante recordar que el límite de deuda es la cantidad total de dinero que el gobierno estadounidense está autorizado a pedir prestado para cumplir con sus obligaciones legales y pagar los subsidios del Seguro Social y Medicare, los salarios militares, los intereses sobre la deuda nacional y los reembolsos de impuestos, entre otros pagos. Hay que tener en cuenta que, sin elevación del techo de deuda en el momento necesario, el país puede entrar en suspensión de pagos. Y ya la sola posibilidad cierta de que eso ocurriera crearía un pánico financiero muy costoso. Si el default propiamente dicho llegara a materializarse, las consecuencias serían catastróficas. Aunque en principio esa posibilidad se hace impensable, la probabilidad está a la vuelta de la esquina, pero intentan taparlo con más endeudamiento. Si hace 12 años la potencia del norte estuvo muy cerca del escenario de default, precisamente por estar financiando un conflicto en el Medio Oriente, este año se repite la situación y la administración de Biden busca de manera desesperada contener el pánico financiero. Incluso este momento parece más tenso que otras ocasiones similares anteriores, debido a las grandes diferencias entre Biden y el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien encabeza un bloque republicano arisco. Estas diferencias acrecientan el riesgo de que el gobierno podría incumplir sus obligaciones financieras por razones políticas, un problema que afectaría a los mercados financieros y, de no resolverse, hundiría a la potencia del norte en una recesión catastrófica. Ya el hecho de llegar al borde del precipicio en años anteriores provocó un caos financiero que, entre otras cosas, llevó a la agencia Standard & Poor's a rebajar la clasificación de solvencia del país. También el año pasado hubo drama, aunque algo menor que el del año 2011. Las medidas extraordinarias a las que se refirió la jefa del Tesoro estadounidense consisten en suspender inversiones y reinversiones que afectan a servicios internos y fondos de jubilación y ahorro de los funcionarios federales. El caso es que Biden insiste en un aumento del límite para que se puedan cumplir las obligaciones financieras vigentes y se niega siquiera a hablar con los republicanos, mientras que McCarthy reclama negociaciones que él cree conducirán a reducciones del gasto, como por ejemplo, dejar de financiar a Kiev. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.